¿Qué tal? Nuevo video tutorial del curso y seguimos creando un formulario utilizando los distintos elementos de formulario desde Dreamweaver. Ya hemos visto cómo utilizar campos de entrada de texto que prácticamente siempre van a estar presentes y son muy útiles, pero en los cuales no podemos controlar lo que el usuario va a escribir, errores ortográficos o bien datos que no son los que le pedimos. Por tanto, es también necesario contar con otros elementos de formulario que permiten llevar a cabo elecciones predeterminadas. Con estos elementos de formulario de elección múltiple va a permitir que el usuario siempre sepa cuáles son las opciones disponibles y nosotros nos aseguramos que vamos a tener siempre las respuestas dentro de ese abanico que queremos. Para empezar, los radiobotones, que son a menudo usados para situaciones de respuesta doble, como por ejemplo puede ser contestar sí o no, hombre o mujer. El número de radiobotones que podemos utilizar es ilimitado, no tienen por qué ser solo dos, aunque en este caso solo puede seleccionarse uno de ellos. Las cajas de chequeo, los checkbox, que le permiten al usuario seleccionar varias de las opciones o no seleccionar ninguna. Es útil, por ejemplo, para determinar los intereses del usuario o en un formulario de pedido para poder añadir cosas adicionales. En fin, las listas y menús desplegables que permiten también distintas selecciones, pero en una lista desplegable. Vamos a ir creándolo y a medida que lo vamos elaborando es el mejor modo de irlos viendo también. Como ya hemos visto con los otros elementos de formulario, por defecto Dreamweaver da a cada nuevo elemento que creamos el nombre y la ID. Eso que es una ventaja en cuanto a comodidad, como vamos a ver ahora, también puede plantear dificultades en algún caso. Vamos a empezar utilizando el checkbox, la caja de chequeo. El primer problema se plantea porque al crear varias cajas de chequeo podemos darles bien nombres distintos o bien podemos darle el mismo nombre. Dándole el mismo nombre tiene la ventaja de que sabemos que forman un grupo y por lo tanto que están relacionadas. Pero como decíamos antes, al Dreamweaver al darle el mismo nombre que la ID no puede ser, la ID tiene que ser única. Eso ya lo dijimos muchas veces. Por tanto, el único modo de hacerlo así será darles el mismo nombre y después cambiar la ID para cada uno de ellos en modo código, por ejemplo. El otro problema que se plantea con el uso de estos elementos de formulario es dar con un buen diseño para la presentación que van a tener en pantalla. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar divs para situarlos. Vamos a situar dos divs como si fueran dos columnas y dentro de ellas vamos a situar 5 cajas de chequeo. Vamos a partir del archivo que estábamos utilizando en el anterior video tutorial, vamos a guardarlo con otro nombre. Vamos a poner, por ejemplo, chequeo. Y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar. Y vamos a situar el cursor justo después del área de texto de comentario y vamos a pulsar Enter para crear un nuevo párrafo entre el área de texto de comentario y el botón. Ahí lo tenemos. Cada una de las cajas de chequeo que vamos a utilizar tiene su propia etiqueta, así que tenemos que empezar por crear una etiqueta para el grupo de cajas de chequeo. Para eso vamos a pulsar sobre B, Bold, y aunque aquí pone Bold, recuerda que lo que va a utilizar es la etiqueta Strong, que es la que ahora se aconseja utilizar. Y ahora aquí escribimos pues lo que queremos para este grupo, por ejemplo, sobre qué temas quieres los próximos cursos.
Las cajas de chequeo suelen tener etiquetas cortas, no suelen ocupar mucho espacio. Así que es una buena idea mostrarlas, por ejemplo, en columnas. Podríamos usar tablas, pero vamos a hacerlo mediante el uso de un par de tags div en su lugar. Haremos un float a la izquierda. Así que vamos a tener que crear una regla de estilo para aplicarles, pero podemos crear al mismo tiempo que insertamos el primero de los divs. Es una regla que vamos a utilizar tanto ahora para las cajas de chequeo como después para los radiobotones para dar el flow. Así que con el cursor justo al final de lo que acabamos de escribir vamos a insertar el primer tag div. Para eso, como ya tienes que saber, insert layout objects div tag. En la ventana de diálogo dejamos en punto de inserción y ahora le damos un nombre a la clase. Vamos a usarla para la caja de chequeos, también lo usaremos después para los radiobotones. Vamos a llamarle, por ejemplo, check. Si estás utilizando los archivos que van con el video tutorial, muy probablemente esta clase ya esté creada, ten en cuenta eso. Si no está creada, pulsamos ahora sobre nueva regla de estilo CSS y ya aquí nos indica que es una clase y ya le añade el punto sin escribirlo nosotros. Ya nos dice que lo va a guardar en contacto CSS, que es lo que queremos, y pulsamos OK para que se abra la ventana donde definir esas reglas. Pulsamos en box y le damos un float left y ahora aquí en margen vamos a desactivar el mismo para todos y vamos a darle en botón 8, la parte inferior, y en left vamos a poner 30. Pulsamos OK dos veces y ya vemos cómo nos aparece aquí ahora. Junto con el contenedor tenemos aquí al lado el botón flotando, donde no queremos que esté, pero eso no hay problema, en un momento lo arreglaremos. Empieza por seleccionar el contenido que tenemos aquí, vamos a borrarlo y vamos a pulsar dos veces para crear dos párrafos. Ahora recuerda, o sea, dos párrafos más el que teníamos, tenemos aquí tres párrafos, para moverse bien como hicimos con el propio cursor, sino para tenerlo más claro, con las flechas arriba y abajo, vamos a situarnos en el primero de los párrafos. Y con el cursor en esa posición vamos a incluir nuestra primera caja de chequeo. Pulsamos checkbox y se nos abre la ventana para determinar los atributos. Vamos a darle una ID, por ejemplo, vamos a poner curso flash, en este caso recuerda todo junto, y label, que en este caso es lo que va a aparecer escrito en la etiqueta, así que es lo que verá el usuario. Vamos a poner curso de flash, por ejemplo. Deja aquí attach label usando atributo y que lo ponga después del ítem. Pulsamos OK y observa como de momento aquí aparece la caja de chequeo y aquí aparece la etiqueta, pero como vemos aparece debajo. Así que vamos a empezar por estilizarlo para que aparezca como queremos al lado. La etiqueta, en este caso el tag, aquí justo es el ejemplo de por qué siempre es mejor yo uso tag en lugar de etiqueta, porque justo aquí el tag que está utilizando es label, etiqueta, así que vamos a tener que escribir una regla de estilo en concreto para aplicarle a este tag. Así que vamos a contacto CSS, si recuerdas hace un momento creamos check, pues vamos a crear ahora la regla para aplicar a la etiqueta de check. Vamos a darle un poco hacia abajo para que se vea mejor y simplemente pues creamos aquí directamente una nueva regla de estilo, check label, abrimos las llaves y ahora incluso ya hay otra similar puesta, vamos a poner display y vamos a poner inline. Y cerramos esta regla y vamos a crear ahora una nueva clase que
vamos a llamarle clear it, limpiarlo, que justo lo que nos va a permitir es que aparezca solo en la línea un elemento. Ahora, aquí está la regla, ahora lo explicamos un poco más. Y en tercer lugar, le aplicamos a select el siguiente margen. Con la primera de estas tres reglas, la de check label, lo que hacemos es reconfigurar todos los elementos label, etiqueta, para que se muestren inline, dentro de la misma línea, que no aparezca debajo como pasaba ahora. Es lo que queremos cuando apliquemos la clase check. Con el selector clear it, lo que hacemos es utilizar la propiedad clear, lo que impide que otros elementos se muevan para ocupar el espacio vacío que queda después de que le apliquemos un float a cualquiera de los elementos. Así que al usarlo con clear both va a poder aplicarse tanto con el float a la izquierda como a la derecha. Y por último, para situarlo, le damos un margen a todos los tags select. Recuerda, si tienes la hoja CSS abierta, guardarla de vez en cuando, ya que aquí es donde estamos llevando realmente a cabo los cambios. Y ahora, si vamos a modo diseño de nuevo, observa como ahora ya aparece la caja de chequeo y la etiqueta al lado. Seguimos teniendo el problema de que el botón sigue apareciendo aquí al lado. He borrado el elemento oculto que habíamos puesto en otro tutorial simplemente para que no nos confunda. De momento vamos a visitarnos aquí, pulsamos sobre el botón y lo que vamos a hacer es utilizar el clear it, el limpiador que creamos hace un momento, ese selector. Tenemos que aplicárselo a el párrafo, por tanto lo seleccionamos y ahora aquí pulsa sobre la P del párrafo, botón derecho, seleccionar clase, y aquí en clase clear it pulsamos y observa como ya inmediatamente ahora limpia y por lo tanto ya nos queda el botón debajo, que es donde queremos que esté. Pues ahora ya sí, con esto podemos acabar de configurar nuestra caja de chequeo. La seleccionamos y aquí en el inspector de propiedades, como vemos, aparece el nombre que le dimos, curso flash, y aquí podemos darle un valor que será el que nos mande en caso de que se marque esta opción. Así que vamos a ponerle, por ejemplo, aquí curso flash. De todos modos, recuerda la diferencia entre lo que es el nombre, lo que le ponemos en la etiqueta, y aquí que lo que es el valor que nos será enviado y que después será procesado por el script en su momento, si está marcado esta caja de chequeo. Vamos ahora a incluir otras dos cajas de chequeo en los otros dos párrafos que habíamos creado antes. Y vamos a poner, por ejemplo, en el ID curso ROR, en la etiqueta vamos a poner curso de ROR, Rubre on Rise, dejamos el otro como está. Y hacemos exactamente lo mismo, seleccionamos aquí para que esté marcado y también en valor chequeado vamos a poner pues eso, curso ROR. Y hacemos exactamente lo mismo con una tercera caja de chequeo. Vamos a poner, por ejemplo, curso Smarty. La segunda columna en la que vamos a incluir cajas de chequeo va a ser otro div y tiene que estar, por tanto, inmediatamente después del que ya hemos creado. Este div está usando una clase y no un ID, así que tenemos que colocar el cursor manualmente en el punto de inserción. Podemos ir a modo vista y hacerlo de modo muy sencillo, pero también podemos hacerlo en modo diseño. Se trata de una de esos ejemplos en los cuales cualquiera que esté un poco habituado a trabajar con código puede que sea más cómodo simplemente pasar a código, pero ya que estamos trabajando en Dreamweaver, hacemos en modo diseño lo fundamental. En este caso, una vez visto como es, también es muy sencillo. Sitúa el cursor dentro del div al que estamos haciendo referencia y en el selector de tags selecciona div check, este que estamos viendo.
Como ves, tienes todo el div seleccionado. Ahora, para asegurarnos que el cursor va a estar justo después del cierre de este div, lo que hacemos es pulsar el cursor a la derecha, la flecha derecha, y ahora sí ya estamos seguros que estamos situados con el cursor justo donde queremos. Y ahora repetimos el proceso de antes para insertar un tag div y que esté aquí en punto de inserción, y como clase vamos a utilizar la clase que creamos, que es la clase check, y ok, con lo cual igual que antes tenemos ahora aquí el nuevo div. Borramos el contenido que crea por defecto y pulsamos una vez para crear otro párrafo. Flecha arriba para situarnos en el primero, y vamos a incluir aquí otros dos nuevos checkboxes. Vamos a poner de nuevo algo, por ejemplo, y también aquí, como las otras veces. Y hacemos lo mismo con un último checkbox. Vamos a poner, por ejemplo, poser. Nos queda por hacer una cosa más con las cajas de chequeo que ya decíamos antes. Tenemos que modificar el atributo name de los 5 checkboxes para que sea en el mismo. Recuerda que esto lo estamos haciendo para usar después con PHP, y por lo tanto PHP tiene que poder tratarlos como un grupo. Así que vamos a tener que modificarle el nombre, y esto solo podemos hacerlo en modo código. Si vamos a modo código, cada uno de ellos se va a ver, de los 5 que hemos introducido, algo similar a lo que aquí tenemos entre los dos párrafos, y como ya sabemos, le da nombre e ID exactamente el mismo. La ID obligatoriamente tiene que ser única, pero el nombre es el que vamos a cambiar para hacerlo igual a todos. Vamos a darle a todos exactamente el mismo. Vamos a poner curso y 2 corchetes. Estos corchetes vacíos, lo que le dicen a PHP es que tiene que tratar todo el grupo como un array, una lista de valores relacionados. Comprueba que no haya espacio entre curso y los corchetes, tienen que ir juntos. Y ahora pues simplemente lo copiamos y lo pegamos en cada uno de ellos para que tengan el mismo nombre. 2 3 y estos otros dos aquí, y ya está. Ya están los 5. Si guardamos y probamos en el navegador, aquí tenemos nuestro grupo de cajas de chequeo, y ahora si marcamos cualquiera de ellas, observa como al enviar comentario va a aparecer aquí, indicando aquí el valor que le pasamos en el valor chequeado que poníamos en el inspector de propiedades. Recuerda que estas cajas de chequeo podemos seleccionar más de una. De este modo nos lo va a pasar también. Aquí lo tenemos, los dos marcados. Pues el proceso es tan sencillo como saber que cada uno de los que marque el usuario, lo que se va a pasar al script es lo que tengamos aquí puesto en checked value, en el valor chequeado. Por tanto, posteriormente en el script PHP que tenemos que crear para tratar todos estos datos, sabemos que esto es lo que vamos a recibir para cada uno de ellos. Así de sencillo. Recuerda que el atributo name que hemos cambiado en código no puedes hacerlo aquí, porque si lo haces aquí le da inmediatamente el mismo a el ID, y el ID tiene que ser único para cada una de las cajas de chequeo. Por lo tanto, esto hay que hacerlo, no queda otro remedio, en el código
Ya has visto también que es muy sencillo. Seguimos y vamos a ver ahora cómo incluir un sistema de elección única entre varias posibles utilizando un menú desplegable. Tanto el elemento de formulario menú desplegable como la lista de elección múltiple, que los dos están en este icono que aquí vemos, usan el tag select, que si recuerdas hace un momento creamos un selector para él. Es algo que está perfectamente explicado ya, bueno, por lo menos explicado en el curso de XHTML. Ahora no estamos hablando de... Usa por tanto ese tag select y después cada uno de los ítems, cada una de las opciones posibles va también dentro de un tag que es el tag option. Esos dos elementos de formulario, la lista y el menú, lo único que cambian es en el atributo que va en el tag select. El resto es exactamente lo mismo, por eso, como vemos aquí, en un único botón Dreamweaver los incluye a los dos y nos lo permite configurar, como veremos en un momento, desde la misma ventana. Vamos a seguir desde donde nos encontrábamos antes. Podemos guardarlo con un nuevo nombre. El archivo vamos primero a guardar este para que quede así y simplemente para ir teniendo las distintas versiones vamos por ejemplo llamarle a este pues ejemplo menú. Y repetimos el proceso de antes para situarnos con seguridad al final de este segundo div que hemos encontrado. Con el cursor dentro, pulsamos aquí en div check, lo tenemos seleccionado, y ahora flecha derecha para estar seguros de que tenemos el cursor justo al final de este div, después de la etiqueta de cierre. Y vamos a crear un nuevo párrafo. De momento cuando pulsemos observa cómo parece que no ha ocurrido nada. Eso justo se debe a que de momento está flotando al lado. Para eso creamos antes el selector clear para llevar a cabo la limpieza, por decirlo así. Así que selecciona el nuevo párrafo que he creado, botón derecho, selecciona clase y clear it. Y ahora sí ya observa cómo lo tenemos aquí, que es donde lo queremos. Y ahora vamos a pulsar para incluir un menú. Pulsamos en el icono y aquí tenemos la ventana para configurarlo. Vamos a darle un ID, por ejemplo, vamos a poner visitas y ahora aquí en la etiqueta pues ponemos la pregunta que queremos hacer. ¿Cuántas veces visitas este sitio, por ejemplo? No está demasiado bien redactado, pero vamos, ahora de menos dejamos aquí el resto que aparezca antes del ítem y que use for attribute, por atributo for. Usamos OK y Dreamweaver nos incluye la etiqueta que acabamos de crear y un menú desplegable de momento vacío. Seleccionamos el menú desplegable y con esto vamos a tenerlo ahora. Aquí lo vemos en el inspector de propiedades. Y vemos aquí justo esa diferencia que hay en el tipo, como decíamos, son muy similares entre menú y lista. De momento vamos a crear un menú, así que lo dejamos como está. Veremos después, dentro de un momento, cómo también crear una lista. Ahora para crear los ítems que van a ir en el menú, tenemos que pulsar aquí donde pone list values, los valores para la lista. Y se mete una ventana en la cual ahora podemos ir incluyendo la etiqueta que va a aparecer y el valor, que recuerda que es lo que se le va a pasar al script. Y simplemente vamos añadiendo aquí los valores. Vamos a poner, por ejemplo, nunca antes y en value, pues nunca, por ejemplo. Y así voy a hacer con los próximos, lo vamos a ir haciendo en pantalla que simplemente se hace muy pesado. Sería algo como lo que tenemos aquí. Recuerda que como en tantas otras ocasiones podemos aquí crear o eliminar cualquiera de los creados y cambiar su posición para que aparezca en el menú desplegable antes o después. Simplemente con esto vamos a pulsar OK y ya tenemos aquí, bueno, lo que estoy viendo aquí ya lo escribí uno mal. Pulsamos otra vez sobre la lista, puse aquí sin la E, vaya por Dios, ahora ya está.
Como vemos, también en el inspector de propiedades nos da la opción de indicar cuál queremos que aparezca inicialmente aquí, el inicialmente seleccionado. Puede que si por ejemplo fueran países, pues quisiéramos que, aunque vayan por orden alfabético, que de primero aparezca, sin ser por orden alfabético, pues el país del que más gente lo vaya a usar, y así pues no tiene que andar buscando en la lista desplegable. Aquí podemos seleccionar cualquiera y será el que aparezca, como vemos aquí, inicialmente seleccionado. También puede que queramos que en lugar de mostrar un valor, aparezca aquí un mensaje, pues por ejemplo poniendo selecciona 1. Lo que ocurre con esto, que si lo hacemos con Dreamweaver, desde luego ese selecciona 1, que es un mensaje, no tiene que llevar ningún valor. Pero si lo hacemos desde aquí, y aquí creáramos un nuevo ítem, al que pusiéramos por ejemplo así, selecciona 1, y no hay que darle valor. Podríamos modificarlo, en teoría queremos que aparezca aquí, pero podemos ver ahora si lo usamos que no aparece. Vamos a probarlo. Podemos marcarlo aquí para que aparezca como inicialmente seleccionado, y si vamos a modo código, observa cómo aquí aparece select como seleccionado, pero vemos cómo no cuenta con el atributo value, ya que no le pusimos ninguno. De todos modos, aunque debe funcionar igual, para no tener después problemas, casi mejor vamos a darle value y simplemente dejamos las comillas vacías. Así, por lo tanto, aunque tiene un valor, esto es porque si no podría dar con algún script problemas al no enviar nada en caso de estar configurado. Así que, aunque en pantalla funcionaría igual, mejor hacerlo de ese modo. Pues con esto ya tenemos un nuevo elemento de formulario incluido. Lo podemos probar en el navegador. Y observa como ahora aquí, cuando seleccionamos alguno de ellos, enviar comentario, y observa cómo aparece ahí el que tengamos elegido en cada caso. Aquí lo podemos ver. Y como vemos, en cada caso lo que se envía es lo que tengamos configurado en value, el valor. Y con esto será con lo que tenga que tratar el script PHP. Si no marcamos ninguna, tal como indicamos el valor, pues vemos como aquí aparece visitas sin ningún valor. Veamos ahora entonces cómo crear una lista de elección múltiple y que podamos hacer scroll en ella. Ya decíamos que tiene un par de pasos adicionales, pero que es muy similar. Incluso utilizamos la misma interface para crear el menú que la lista. Incluso desde aquí podemos transformar un menú en una lista, aunque en este caso en cuanto a la estructura no hay problema, pero después en cuanto al procesamiento sí que hay alguna diferencia, así que vamos a crear una lista de nuevo. Vamos a guardar con otro nombre de nuevo para ir así con cada uno teniéndolo. Vamos a llamarle por ejemplo lista mult. Vamos a situar el cursor al final de la lista desplegable que tenemos y vamos a incluir un nuevo párrafo. En este nuevo párrafo, como en el anterior teníamos el estilo, le habíamos aplicado clear it, ya aparece aquí, y también se le aplica el estilo. Aquí no lo necesitamos, así que vamos a quitarlo y ponemos no. Y ahora en principio vamos a hacer exactamente lo mismo de antes. Pulsamos sobre el mismo icono list menu. Y ahora cubrimos aquí los datos. Le damos un ID, vamos a llamarle por ejemplo preferencias, y aquí en la etiqueta lo que queremos que aparezca: ¿qué temas te interesan más? Dejamos el resto tal como está, aparezca antes del ítem y el uso del atributo for. Y de momento, por tanto, nos aparece un nuevo menú desplegable, pero como ya decíamos ahora en el inspector de propiedades con el seleccionado, aquí podemos cambiar entre lista y menú. Observa como también ahora al cambiar aquí a lista va a modificarse también tanto el aspecto que tiene el diseño como las opciones que aquí aparecen. Como vemos, nos van a aparecer nuevas opciones que tenemos que configurar. En height, por lo que indicamos es la altura.
vamos a indicar el tamaño que va a tener la lista. Vamos a poner, por ejemplo, 6. Y aquí en selecciones, permitir múltiple, pues lo que indica si de los ítems que presente va a poder solo seleccionar uno o más. Si marcamos permitir múltiple, como vemos aquí, aparece el aspecto que va a tener y se van a poder marcar. Y ahora de nuevo también el mismo proceso, valores para la lista, y aquí los añadimos, los que van a aparecer. Cubrimos los datos como queramos. En los valores recuerdan utilizar ñes ni tildes ni cosas por el estilo, y una vez creado pues simplemente OK. Con esto tenemos la lista. Vamos a guardar y probar, pero ya veremos cómo aún vamos a tener que hacer algo más. De momento guardamos y probamos. Aquí tenemos la lista con scroll. Al ocupar el mismo espacio son 6, pues no, el scroll no funciona, pero simplemente por eso. Ahora, como decíamos, podemos seleccionar varios, simplemente seleccionándolo y, por ejemplo, pulsando control, estos dos. Pero veamos de momento lo que ocurre cuando enviamos comentario. Observa cómo lo ha enviado, pero solo aparece el último que teníamos marcado, que no es lo que queremos. La razón es la misma que ya veíamos antes. En el inspector de propiedades se usa el mismo campo para el name ID, y de este modo no funciona. Tenemos que añadirle un nombre y también utilizar los corchetes como antes para que lo trate como un array desde PHP. Lo podíamos hacer en modo código como hicimos antes, pero vamos a ver cómo podemos hacerlo también en modo diseño. Para hacerlo de este modo, comprueba que tengas la lista seleccionada y vamos al panel de selector de tags. Si no lo tienes abierto, recuerda desde Windows, inspector tag, aquí lo tienes, y ya lo vamos a ver ahora aquí lo tenemos. Es para el elemento seleccionado, que en este caso es la lista, y observa como aquí en general aparece el name y aquí aparece la ID. Aquí es donde queremos cambiarlo. En preferencias hacemos como antes, le vamos a incluir un par de corchetes. Aquí aparece como si fuera un rectángulo, pero son un par de corchetes que no tiene que haber separación, recuerda, así que lo dejas así. Y con esto, como ya decíamos, lo que hacemos es que ahora PHP lo considere como un array. Simplemente con esto, ID queda igual, ya lo tenemos. Vamos ahora a volver a probar. Vamos de nuevo a seleccionar 2, podríamos seleccionar más, pero ahora observa cómo al enviar, aquí nos aparece no uno, sino nos aparecen los 2 que hemos seleccionado, que es lo que queremos. Y al considerarlo PHP como un array, como vemos, no nos devuelve solo el último. Esto es muy importante, como veremos posteriormente en posteriores videotutoriales, cuando veamos cómo tratar desde el script PHP con esta información, la necesidad de enviarlo así. Veamos ahora cómo añadir radio botones dentro del formulario, el elemento radio botón. Siempre va a tener que ser más de un radio botón y solo se puede elegir uno de ellos. Dreamweaver nos permite tanto añadir radio botones uno a uno como también utilizar el radio group. De este modo nos permite configurar varios radiobotones a la vez, pero de nuevo hay los problemas de la configuración e incluso de que no podemos, después de crearlos, volver a personalizar cada uno de ellos. Así que vamos a hacerlo con el radio botón y desde luego el sistema es muy similar. Si después quieres probar con radio group también puedes. Así que lo que vamos a hacer es añadir un grupo de radiobotones, pero utilizando el botón individual, el radio botón individual. Vamos de nuevo a empezar por guardarlo con otro nombre. Vamos a poner aquí, por ejemplo, creo que no lo tengo ya con este nombre, botón, por ejemplo. Nos situamos después de la lista que creamos antes y vamos a pulsar de nuevo Enter para crear un párrafo nuevo. Ahí lo tenemos. Lo mismo que pasaba con la caja de chequeo, cada uno de los radiobotones va a tener su propia etiqueta, por lo tanto tenemos que crear primero una etiqueta para el grupo. Y hacemos exactamente como antes, vamos a pulsar Bold y ahora escribimos aquí, por ejemplo, ¿quieres recibir noticias del sitio?
Ahora, para mantener los radiobotones bien ordenados con respecto a los otros elementos del formulario que estamos utilizando, vamos a ponerlo todo dentro de un div y vamos a aplicarle la clase check de nuevo. Hacemos como en las otras ocasiones, insertar div tag y en clase elegimos check y ahí lo tenemos. Ahora, para crear un párrafo también podemos hacerlo de este modo tan sencillo, con esto seleccionado de momento y aquí en formato párrafo, con lo cual ya crea el párrafo. Y ahora supra o delete, borrar, para que nos mantenga el párrafo pero sin contenido de momento. Y ahora pues pulsamos sobre el icono de radio botón y configuramos en la ventana que se abre. Le damos un ID, por ejemplo, suscribe sí. En la etiqueta ponemos sí, que por lo tanto es lo que va a aparecer, y el resto lo dejamos como. Y al pulsar OK ya vemos cómo nos lo incluye tanto el radiobotón como la etiqueta. Vamos ahora a pulsar la flecha a la derecha desde el teclado para que el punto de inserción se mueva a la derecha de la etiqueta. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a pulsar un espacio para separarlo. Ahí tenemos ahora ese espacio. Y ahora repetimos el proceso para añadir el otro radio botón. Le ponemos suscribe no, en la etiqueta no y OK. Seleccionamos el segundo de los radiobotones y aquí tenemos en el inspector de propiedades donde configura. Y vamos a cambiar aquí en el nombre, en lugar de radio vamos a llamarle suscribir. Se puede escribir así, tanto con B como sin B, que lo acabo de mirar en el diccionario, así que vamos a poner suscribir. A diferencia de lo que ocurría antes con las cajas de chequeo, en este caso Dreamweaver no le da el mismo nombre y la ID. Ya sabe que la ID para cada uno tiene que ser distinto para cada uno de los radiobotones. Si vamos a modo código, vemos como aquí el nombre suscribir, sin embargo la ID es distinta en cada uno de ellos. Podemos simplificarlo aquí en el valor de chequeo, en vez de suscribe no, que pusiéramos antes, pues simplemente poniendo una N ya nos valdría. Y observa como ahora en modo código ha cambiado el valor a N y mantiene la ID suscribe no. También podemos indicar si queremos que su estado inicial sea chequeado o no chequeado. Desde luego, si aparece uno chequeado, el otro tiene que aparecer un chequeado, pero pueden aparecer los dos sin marcar. Vamos a dejarlo sin chequear. Y pulsamos para hacer lo mismo con sí. Aquí le vamos a dar también suscribe como nombre y aquí en el valor de chequeo vamos a poner también simplemente una S y dejamos también sin chequeo. Pues con esto vamos a salvar la página y ahora vamos a probarla en el navegador. Aquí lo tenemos, marcamos uno de ellos, enviar y observa como aquí en suscribe va a aparecer S o N según el que tengamos marcado, que es lo que indicamos como valor a enviar. Y recuerda de nuevo, es importante para posteriormente cuando empecemos a trabajar con scripts, que esto N o S es lo que va a enviar, el valor que va a enviarle al script el formulario. Vamos ahora dentro del diseño del formulario con un último apartado, que es la organización de los elementos del formulario en grupos lógicos. Porque una parte importante del diseño de un formulario es asegurarnos que todo esté distribuido de modo lógico, de modo que los usuarios puedan ver de un vistazo el tipo de información que se les está pidiendo. Y para ello puede ser útil dividir el formulario en varias secciones que aparezcan claramente etiquetadas. XHTML nos provee con dos tags para llevar a cabo este propósito. Uno es field set y otro legend. La mayoría de los navegadores ya estilizan esos tags con un borde.
Vamos a ver cómo insertar un field set y podemos hacerlo bien antes de haber incluido los elementos individuales o después. Veamos primero, para estudiar un poco la estructura del código, cómo hacerlo antes de haber incluido ningún elemento del formulario. Empezamos por añadir un nuevo formulario y ahora dentro de él, antes de poner ningún elemento, pulsamos sobre el icono Field Set. Aquí lo vemos dentro de la barra de formulario y vemos cómo se nos abre la ventana en la que solo tenemos que escribir un campo, Legend, que como ya decíamos es la otra etiqueta, y que es donde indicamos la etiqueta al texto que va a rodear a todo el grupo que queremos crear. Así que aquí va el texto y pulsamos OK y como vemos aquí se crea. Vamos a ver ahora en modo código la estructura, que era lo que decíamos. Aquí tenemos el formulario y observa cómo va entre los tags fieldset y dentro legend. Son estos dos. Ahora todos los elementos de formulario que quieres que formen parte de este grupo tienes que situarlos entre el cierre de legend, que es el título, y el cierre de fieldset. Aquí tendrían que ir. En el momento en el que lo creas, tal como aparece aquí, en el momento de crearlo, recuerda también que puedes hacerlo como en otras ocasiones, pulsando flecha derecha, y con ello se sitúa, en este caso, justo donde queremos, al final de legend, pero antes del cierre de fieldset, que es donde queremos que vayan esos elementos de formulario. Pero ahora estamos trabajando con un formulario ya creado y vamos a ver cómo podemos incluir también fieldsets dentro de este formulario. Para hacerlo, para empezar, tenemos que asegurarnos que seleccionamos los elementos de formulario que queremos agrupar. Por ejemplo, vamos a hacerlo con los dos primeros, por ejemplo, tus datos y el resto tus opiniones. Seleccionamos, por tanto, nombre e email, los que pusimos aquí. Y ahora pulsamos de nuevo sobre el icono de fieldset y como vemos aparece leyenda. Vamos a poner tus datos y si lo seleccionamos bien, vemos como ahora aparece aquí la leyenda y aparece el borde rodeando los elementos king. Hacemos lo mismo con el resto. Volvemos a pulsar sobre el campo y ponemos tus opiniones y nos crea un nuevo campo. Aquí tenemos datos y opiniones. En caso de que no quede justo donde queremos, puede ser debido a que no seleccionamos bien, y recuerda que también en cualquier momento debes tener la autonomía suficiente para pasar al lado código y cambiar la etiqueta. Aquí, por ejemplo, queremos que el botón quede fuera. Ya lo tenemos. Y aquí vemos el resultado y cómo nos ha creado los dos fieldsets que permiten agrupar contenido, como decíamos, para una mejor presentación del formulario y organización de los elementos del formulario. Pues empezamos con otra parte muy interesante, que es la validación de las entradas del usuario antes de enviar el formulario. Aunque este video tutorial se está alargando, pero quiero empezar a tratar este tema muy interesante y novedoso, aunque lo veremos en profundidad en el próximo video tutorial. Para empezar, decir que esta validación del lado del cliente se basa en JavaScript, lo que significa que si un visitante desactiva JavaScript en su navegador, esta validación ya no funcionará. Por tanto, desde el punto de vista de la seguridad, esta validación no cumple papel ninguno y veremos en su momento cómo llevar a cabo una validación del lado del servidor que sigue siendo imprescindible. Pero más allá del tema de seguridad, que desde luego es muy importante, también está el de comodidad para el usuario. Seguro que todos hemos cubierto largos formularios que una vez enviados al servidor y tras un rato de espera nos son devueltos indicando que algún campo está mal, a veces incluso con todos los campos vacíos que tenemos que volver a cubrir. Estos métodos de validación del lado del cliente lo que nos van a permitir es que cuando enviemos el formulario ya se haya comprobado antes que todos los campos están correctos y por tanto en ese sentido es muy útil. No repito en el tema de seguridad.
Veamos para empezar cómo hacer una comprobación mínima utilizando el comportamiento de validación de formulario. Se trata de un comportamiento que ya incluye Dreamweaver desde hace años, en anteriores versiones ya aparecía. Es de uso muy sencillo y también se hace de modo rápido, pero también muy limitado en cuanto a las opciones. De todos modos, para empezar vamos a verlo. Vamos a empezar por guardarlo con otro nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, validar 1. Este comportamiento se le aplica a todo el formulario, por lo tanto, bien pulsa sobre la raya intermitente roja que rodea todo el formulario, o si no, también aquí en el sector de tags, form for 1, que es el que queremos. Así ya sabemos que tenemos seleccionado todo el formulario. Vamos ahora a abrir el panel de comportamientos. Podemos hacerlo, por ejemplo, desde aquí, Window, en Behavior, si tienes la versión en inglés, si no, pues comportamientos, y aquí lo tenemos. Pulsamos sobre la flecha del más para ver los comportamientos accesibles y pulsamos sobre validar formulario. Aquí lo vemos. Y vemos cómo se nos abre la ventana de diálogo. Dreamweaver automáticamente detecta los campos de texto y las áreas de texto y nos muestra ya aquí, como vemos, el atributo name que aparece en esos campos. ¿Qué ocurre con los otros elementos de formulario que vimos, como las cajas de chequeo, la de botones? Pues simplemente, como decíamos, este comportamiento es muy limitado y trabaja solo con las entradas de texto y, en este caso, como vemos aquí, las que incluimos, el nombre, el email y el comentario. Y cuando pulsamos aquí en el campo Fields, aparece debajo, como vemos, las distintas opciones, que recuerda que en cada caso se le va a aplicar. De momento están en todos iguales, pero al que tengamos seleccionado, que aparece aquí en azul. La primera caja de chequeo, valor required, requerido, indica que si está marcado que en el campo hay que escribir algo. Si no se escribe nada, da error. Ahora aquí ya vemos cómo el que está seleccionado, si lo pulsamos aquí, aparecerá. ¿Ves cómo es este aquí? El primero ya aparece aquí también, es requerido. Vamos a poner, por ejemplo, en el nombre que sea requerido. Y la otra opción, como vemos, es lo que acepta. Puede ser cualquier cosa, todo lo que se escriba puede, o bien tiene que ser un número, una dirección email, o un rango de números, un número desde hasta, que es lo que se puede marcar. Por ejemplo, podemos poner en el caso de input email, que tiene que ser una dirección email. Como vemos, es muy limitado, muy distinto de lo que vamos a empezar a ver dentro de un momento, los sprites para la validación, que es algo mucho más poderoso. Vamos a dejarlo así, pulsamos OK y observa cómo ya no lo crea. Recuerda que tiene que ser aquí conform y aparece ya aquí on submit. Por lo tanto, en el momento en el que sea enviado, si lo probamos en el navegador, intentamos enviarlo así sin escribir nada. Recuerda que aquí pusimos que ese campo era obligatorio. Se nos abre indicándonos eso, el nombre es obligatorio y requerido, por tanto debemos escribir algo. Veamos lo que ocurre si escribimos cualquier cosa. Ahora recuerda que pusimos en aceptar que aquí tenía que ser una dirección email. De nuevo, ahora si pulsamos nos indica que email debe contener una dirección email, que no ocurre, pero se limita a eso. Aquí podemos, por ejemplo, escribir una letra, o incluso ni siquiera una letra, simplemente con un espacio llegaría, y aquí también una letra, arroba una letra, o incluso también con un espacio, arroba un espacio valdría, y así en teoría, como vemos, lo ha enviado, ya que simplemente con que lleve escrito en este formato y aparezca el símbolo de la arroba ya lo considera un email. Por tanto, un comportamiento que puede tener cierta utilidad, pero es luego muy limitado. Pues hasta aquí quería llegar a empezar a ver los widgets sprite de validación que nos permite llevar a cabo comprobaciones muy sofisticadas. Estos widgets sprite de validación, estos 4 que aquí
vemos son nuevos en Dreamweaver CS3 y de ellos se puede decir cualquier cosa menos que sean rudimentarios, como ocurre con el comportamiento que acabamos de ver ahora. Son capaces de ejecutar un muy amplio rango de comprobaciones y usar una combinación de JavaScript y de CSS para mostrar alertas personalizadas en cada uno de los campos a los que se los apliquemos. Como vemos aquí, hay 4 widgets spray de validación. Uno es el widget de validación de campos de texto, el otro el de validación de áreas de texto, el tercero para validación de cajas de chequeo y el cuarto para el spray de validación select, que por lo tanto es para los menús de elección única y las listas. El primero de ellos, el widget de validación de campos de texto, es particularmente impresionante. Permite comprobar un amplio rango de formatos en tipos de números, monedas, direcciones IP, números de seguridad social, tarjetas de crédito e incluso nos permite configurar nuestros propios patrones de comprobación, pero sin necesidad de tener que usar complejas expresiones regulares. También permite al tiempo que se va escribiendo comprobar el número de caracteres que el usuario ha escrito o los caracteres que le quedan antes de llegar al límite que pueda tener ese campo. Todos estos widgets de validación muestran mensajes de advertencia que pueden ser editados muy fácilmente y darle un estilo con el uso de CSS. En definitiva, son una auténtica joya, aunque también tienen algún inconveniente. Fundamental es el peso. Usando los 4 widgets dentro de un formulario puede aumentar el peso de la página en unos 150 kilobytes. No es que sea una gran cantidad y puede que lo merezca, tampoco es necesario usarlos todos siempre, pero hay que tener en cuenta eso, que pueden llegar a pesar los 4 hasta 150. Dreamweaver CS3 de momento no provee con widgets de validación para los radiobotones y para los elementos de elección múltiple. Se han desarrollado, al menos para los radiobotones, ya está desarrollado, pero no se incluyó en esta versión. Puede que en posteriores actualizaciones se incluya. Como vemos, estos widgets son para elementos de formulario en concreto. Si aplicáramos uno de estos widgets en un formulario en blanco o en una parte dentro del formulario que estuviera en blanco, lo que hará Dreamweaver en ese caso es insertar tanto el widget como el elemento de formulario que necesita. Igual que veíamos antes con el tema de los field sets, se puede por tanto aplicar tanto a elementos ya existentes como de nuevo, y en este caso aplica tanto el spray de validación como el elemento de formulario. El momento, como decía, simplemente va a ser el abrir boca. Vamos a tratarlo en detalle y eso lo veremos en el próximo vídeo tutorial. Pero de entrada, decir que para aplicarlo puede entrar en colisión si estamos usando un comportamiento. Recuerda que tenemos aquí un comportamiento que creamos antes para el conjunto del formulario. Si intentamos introducir, por ejemplo, en este campo de texto un spray, observa como inmediatamente va a aparecer aquí indicándonos que esto puede provocar problemas de mal funcionamiento, porque ya tenemos un código onSubmit. Así que, aunque aquí ahora nos lo crea, simplemente vamos a Edit Undo para quitarlo de momento, y lo primero que podemos hacer es aquí seleccionarlo y eliminar. Bueno, con el seleccionado pulsar Delete, ahora lo tenemos borrado y ahora sí ya podemos trabajar con los sprites. Y vamos, ya digo, de momento solo a darnos una pequeña idea de lo que podemos hacer con estos widgets. Vamos a seleccionar uno de los campos, por ejemplo el de email, entre otras cosas para comparar la diferencia respecto al comportamiento que veíamos antes. Pulsamos sobre el spray de validación de campo de texto y aquí vemos cómo se nos sitúa sobre el campo, y ahora donde vamos a tener que configurar lo fundamental es en el inspector de propiedades, donde le da un nombre por defecto, pero ahora aquí podemos configurar todas las opciones. Como ya decíamos, en estos campos de texto, para empezar, el tipo es muy amplio. Aquí tenemos números enteros, direcciones email, fechas, y en caso de elegir alguno, por ejemplo fecha, se nos activará aquí formato para indicar qué formato queremos. De momento aquí vamos a poner dirección email
y por lo tanto en este campo tiene que ir esa dirección email. Aquí el estado previo, podemos poner por ejemplo required, en cuanto que es obligatorio, y observa como aquí ahora aparece este mensaje que podemos modificar y podemos un valor es obligatorio, algo así, valor obligatorio. De este modo tan sencillo, aquí indicamos lo que va a aparecer. Y también ahora, para verlo en funcionamiento, seleccionamos de nuevo el campo para que nos aparezca aquí. Recuerda siempre pulsar sobre la pestaña. Y aquí ahora tenemos required, y aquí indica también cuando lleva a cabo la validación, está cuando se envíe, pero también podemos hacer que sea on blur, que eso indica que va a hacerse, lo vamos a ver ahora, automáticamente según estemos trabajando en los códigos nos va a indicar si este está bien escrito o no. Ya digo que de momento simplemente es para ver el funcionamiento, y las posibilidades son muchas más, lo veremos en detalle todos ellos en el próximo video tutorial, pero simplemente ahora para probarlo. Aquí vemos el formulario de momento con el mismo aspecto al que estábamos acostumbrados, pero observa ya para empezar cómo cambia según seleccionamos el campo al que le hemos incluido el widget, como aparece en el fondo en color amarillo. Y ahora observa también lo que ocurre, vamos a escribir aquí cualquier cosa que no sea una dirección email, que es lo obligatorio. Observa lo que pasa ahora cuando quitamos el focus de aquí, que porque lo indicamos allí en on blur, y por ejemplo vamos a nombre, ya nos indica inmediatamente que este formato es inválido. Ya explicaremos en el próximo video tutorial cómo podemos poner esto, podemos configurarlo, que aparezcan otros colores, y luego cambiar el texto también. Pero de momento lo que nos interesa, aquí vemos ese fondo amarillo cuando indica que vamos a escribir algo, cuando está erróneo, y ahora vamos a escribir por ejemplo algo que sería un formato correcto, y observa que inmediatamente aparece en verde, indicando que ahora si este valor está correcto. No lo hemos aplicado a ningún otro, de momento lo aplicamos solo aquí, pero sirve de entrada para ver la potencialidad. Esto igual podría ser con todos los otros patrones a los que tiene que obedecer lo que se escriba. Creo que da una idea clara de la potencialidad de estos widgets, que ya digo, los veremos en detalle en el próximo video tutorial. De momento quedamos aquí. Creo que ya se va a hacer bastante largo este video tutorial, pero quería llegar hasta aquí para dejarlo justo para el próximo. De momento nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.